Buenas tardes. Vamos a continuar con la materia. Veamos en esta lámina. No sé si se acuerdan. Eh, a modo de repaso, es todo lo que está en plomo es la zona descomprimida, ¿ya? Así se le llama a esa zona. Todo esto que está acá se le llama zona descomprimida. En el fondo, zona no perturbada, ¿cierto? Zona no perturbada por la excavación. Zona perturbada. Zona descomprimida o perturbada. O perturbada. Estaba poniendo lo contrario. Entonces, todo lo que está en plomo es la zona descomprimida o también llamada perturbada por la excavación. Lo que está fuera del área ploma, hacia afuera, ¿cierto? Es lo que llamamos zona eh, comprimida. Zona comprimida. Entonces, todo lo que está fuera del área ploma se le llama zona comprimida o no perturbada. O no perturbada por la excavación. No sé si entienden eso que escribí, zona descomprimida o perturbada y zona comprimida o no perturbada. ¿Ya? Se refiere que la perforación y tronadura, cuando se realizó ese túnel, que permite este espacio hueco, ¿cierto? Afectó esta zona, ¿ya? En cambio, la zona que está fuera de esa área, que en realidad es un volumen de roca, ¿cierto? Si uno considera que va a lo largo de la labor, es un volumen de roca, eh, toda esa zona que está fuera del área no fue afectada por la labor. En cambio, la zona que está en plomo sí fue afectada. Por lo tanto, puede tener fracturas, ¿cierto? Puede tener fracturas, debilidades, que hacen que la roca necesite ser fortificada, ¿ya? De acuerdo a algún sistema de clasificación geomecánico, que tenemos que ver si es o no necesaria la fortificación. Aquí fue necesaria, por eso usé un perno, ¿cierto? Cuando colocan pernos, uno coloca un perno para que se sujete en la parte firme. La parte firme es esta, ¿cierto? La zona que está anclada en la zona comprimida. Esta zona se supone que se podríamos llamarla una roca virgen, ¿cierto? Que no ha sido afectada por la perforación y tronadura. Por lo tanto, el perno tiene que llegar hasta esa área, hasta esa parte, para realmente afirmarse. No sé si me explico. ¿Me entiende lo que le estoy comentando? Entonces, como está anclado en la parte firme, obviamente también se ancla en esta parte. También va lechada en esta parte, ¿ya? También hay lechada en esta parte. Salvo este perno que se ancla en el fondo, que no tiene lechada, ¿ya? Que es un perno de anclaje mecánico. Pero todo esto, a lo largo del perno hay lechada, pero esa lechada no está afirmando tanto como está afirmando en la zona que no tiene rupturas ni posibilidad de que caiga la roca. Aquí igual hay lechada, pero esa lechada está firme al perno y alrededor de la roca que pudiera estar un poco firme. Pero el que está realmente afirmando toda esta roca es la parte que está anclada en el fondo, ¿cierto? En la zona comprimida, en la zona no afectada por la voladura, ¿ya? Entonces, por eso yo después coloco una planchuela, ¿cierto? Una planchuela acá,
y coloco una tuerca. Una planchuela acá y coloco una tuerca. Entonces la planchuela lo que hace es afirmar una sección mayor, ¿cierto?, que la sección del perno. Y con la tuerca yo aprieto, ¿cierto?, la planchuela al cerro, así como van los pernos helicoidales con lechada. Los pernos también con resina van igual, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta de esto, chiquillos? ¿Dudas, preguntas? Alan, ¿alguna pregunta? No, profe. Ya, perfecto. Entonces acá abajo lo que tenemos es un perno de anclaje mecánico con una cabeza expansiva. Entonces cuando el perno llega al fondo, esta parte va a seguir apretando y al llegar a esta parte de acá, esto se abre. Esto se abre hacia afuera. Es un perno con cabeza expansiva. Los pernos Hilti que se utilizan para acondicionar la malla son parecidos pero mucho más chicos. ¿Ya? Funcionan igual pero más chicos. En cambio, este perno que está ahí es un perno de anclaje para firmar la roca, ¿ya? Se fija en un solo punto en el fondo de la perforación por medio de un dispositivo de expansión, que también es de fierro, ¿cierto?, de acero. Se emplea en rocas de dureza mediana a alta. Se emplea en rocas de dureza mediana a alta. Si es muy blando, ¿cierto?, la cabeza expansiva va a romper la roca y no se va a firmar. Si es muy blanda la roca. Por eso dice rocas de dureza mediana a alta. Este es un perno de anclaje con lechada o cemento, perdón, un perno de anclaje con lechada de cemento o resina. Entonces, el típico es el perno helicoidal, ¿cierto? Que es un perno que va anclado en el fondo, ¿cierto? Y a lo largo de todo el tiro con cemento, pero la parte que realmente está firmando es la parte del fondo. Entonces, ese perno tiene una forma, digamos, voy a tratar de dibujar un perfil del perno, una cosa así más o menos. Cilíndrico, ¿cierto? Estamos hablando de un perno de unos 22 milímetros, 20 milímetros de diámetro, 2 centímetros, y tiene un hilo por donde se puede afirmar las tuercas. Tiene un hilo. A lo largo de todo el perno está el hilo. Entonces ese hilo también sirve para que el cemento se agarre de mejor manera al perno. Estos son los pernos helicoidales, ¿ya? Pero esos pernos también me sirven para anclarlos con resina, ¿ya? Perno de acero helicoidal de unos 20 a 22 milímetros. Esos son los pernos que se utilizan ya sea con resina o con cemento. En este caso estamos mostrando cómo se pone la resina, ¿ya? Se taquea la resina al fondo y después se coloca el perno, ¿ya? Y la resina tiene un fraguado más rápido que el cemento, tiene un fraguado más rápido que el cemento, ¿ya? Y ahí está la planchuela y la tuerca. Así como va la planchuela y la tuerca, ve ahí se ve más claro. ¿Alguna pregunta? Características técnicas. Bueno, si este perno no va con resina, como les dije, se inyecta lechada de cemento a lo largo de todo el tiro y después se coloca el perno, igual que acá, se coloca el perno. Cuando coloco el perno, como el perno tiene un volumen, ¿cierto? Va a empujar el cemento y parte del cemento puede salir fuera, ¿cierto? Porque estoy introduciendo un volumen que puede hacer que el cemento salga un poco del orificio.
Porque cuando yo lleno esa columna, ¿cierto?, de cemento, lo lleno normalmente hasta que sale fuera. Por lo tanto, al meter el perno, va a salir parte del cemento, le va a dar espacio, ¿cierto?, al perno. Pero después se coloca igual, planchuela y tuerca. Cuando yo quiero colocar la malla, saco esta tuerca, saco la planchuela y pongo abajo la malla, ¿ya? Después la malla me sostiene la malla, perdón, la planchuela me sostiene la malla y después aprieto la tuerca. Así se hace, ¿ya? Obviamente tienen que haber fraguado los pernos, ¿cierto? Tienen que haber pasado por lo menos unas 12 horas para que esté funcionando el perno. Se les coloca un acelerante de fraguado. Normalmente la marca que se ocupa acá en Chile es Sika, un acelerante de fraguado, y eso hace que pueda estar listo en 8 horas. Pero lo normal, si es que no tuviera, son entre 12 y 24 horas, ¿ya? Para que frague. Características técnicas del perno, ¿cierto? Perno de anclaje. Diámetro en milímetros dice 16. Bueno, en este caso este es de 16, pero los que yo he trabajado son de 20 y 22 milímetros. Resistencia a la tracción, fíjense, 18 toneladas, puede ser traccionado 18 toneladas. ¿Qué significa eso? Uno de 16 milímetros. Si este es el contorno de la labor, y este es el perno, ¿cierto?, que está metido ahí. Aquí está la planchuela, ¿cierto? La tuerca. Significa que puede resistir tirándolo hacia afuera, ¿cierto?, hasta 18 toneladas. Por lo tanto, yo tengo que tener el cuidado, ¿cierto?, de que este perno va a ser capaz de soportar a lo menos 17 toneladas, ¿cierto? Entonces, eso representa un volumen cilíndrico de roca que está envolviendo al perno. Entonces, yo tengo que poner tantos pernos como roca descomprimida tenga alrededor, ¿ya? Entonces, este perno va a llegar hasta ahí nomás. Si yo necesito fortificar para este otro lado, tengo que poner otro perno, ¿cierto? Entonces, el otro perno va a ir acá. Y ese perno va a tomar este otro volumen de roca, ¿ya? Cilíndrico alrededor del perno. Así como funciona esto. Entonces, si uno necesita calcular, tiene que saber la densidad de la roca, ¿cierto? Ahí se considera como densidad in situ, porque las fracturas son mínimas las que tiene, por lo tanto, la densidad no cambia mucho debido a esa fractura, se considera como la densidad in situ, y teniendo la densidad, ¿cierto?, puedo obtener, ese volumen lo puedo obtener, ¿cierto? Entonces, teniendo la densidad, que es masa partido por volumen, yo puedo despejar, ¿cierto?, la masa que es capaz de sostener, y la puedo medir en toneladas, ¿cierto? Entonces me va a quedar, la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Entonces ese M obviamente tiene que ser menor a 18 toneladas, ¿cierto? Porque resiste hasta 18 toneladas. Así es como se calcula eso. ¿Entendió, chiquillo? Si tienen dudas, pregúntenme. Juan Pablo Ramos, ¿se entendió? Juan Pablo, así que está en otra cosa, Juan Pablo. Ya. Las ventajas es que queda inmediatamente activo el perno, ¿cierto? Después que fue colocado y fraguó el cemento. Las ventajas de estos pernos con cemento o con resina es que quedan inmediatamente activos.
inmediatamente activos. Estos pernos de anclaje con resina o cemento. Desventajas. El anclaje puede soltarse por vibraciones de tronadura o sismos. El anclaje puede soltarse por vibraciones de tronaduras o sismos. No es efectivo por largo tiempo por factores ambientales. Corrosión, vibraciones y deformación de las labores mineras. Presenta baja resistencia al cisalle, ¿ya? Estamos hablando de qué pernos, del perno de anclaje con lechada de cemento o resina. El anclaje puede soltarse por vibraciones de tronaduras o sismos, ya si hay una vibración o una falla que pasa justo por el perno, la falla puede incluso cortar el perno, ¿cierto? No es efectivo por largo tiempo por factores ambientales, ¿ya? El acero se oxida, por ejemplo, por lo tanto se corroe y puede soltarse. Y la misma deformación de las labores mineras, yo lo vi, por ejemplo, cuando está uno en el nivel de hundimiento, que está todo con pernos lechadas y malla, yo veía cómo los pernos a veces duraban una semana, 2 semanas. ¿Por qué? Porque había un estallido de roca o un movimiento del macizo rocoso y la malla quedaba cargada, la malla quedaba cargada. ¿Qué significa esto? Si esta es la labor, imaginemos que estamos en el nivel de hundimiento, donde va todo con perno y malla. Voy a dibujar la malla de color azul. Entonces todo esto va con perno y malla de caja a caja, ¿ya? Entonces acá voy a dibujar los pernos de otro color, a ver, verde oscuro, y lo voy a hacer con lápiz grueso. Entonces tengo pernos acá, ¿cierto? No van en forma aleatoria, ¿ya? Se sabe cuántos pernos van a ir y tienen que ir los pernos del largo que se corresponde, no cualquier perno. La malla también no es cualquier malla. Entonces estos pernos están firmes, por ejemplo, y de la otra semana, ¿qué ocurre? Que el cerro cargó, como dice la gente, el cerro cargó, y este perno, por ejemplo, y este perno se puede cortar. ¿Qué significa eso? Que el perno se cortó, significa que quedó ahí nomás, y el resto del perno puede quedar ahí botado, ¿ya? Y la malla la voy a dibujar azul ahora, la malla la voy a dibujar azul, y la malla queda así, miren. Hasta ahí está todo bien, pero aquí así la malla, ¿ya? Digo mal ahí. Déjeme hacer de nuevo la malla. Entonces parte la malla, parte, y aquí ya se cortó, llega hasta ahí, está cargada la malla, y aquí nuevamente retoma a donde corresponde. Entonces la planchuela acá está media chueca, ¿cierto? Pero todavía está firmando. Aquí la planchuela quedó en el aire. ¿Por qué? Porque el perno se cortó, ¿ya? Aquí la planchuela está bien, está firmando. A veces pasa esto mismo que estoy dibujando, pero incluso con choque. Y eso nos muestra la presión que puede producir el cerro. Y esto está todo cargado, ¿ya? Cargado, con rocas que han caído. Entonces ya la labor dejó de ser esa cosa parejita que estaba acá, ¿ya? Eso cuando la malla está cargada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se corta esta malla y se botan los planchones. Y se tienen que colocar nuevos pernos. Y colocar trozos de malla si es que corresponde para volver a colocar la malla como corresponde. Es un trabajo delicado, ¿cierto? Porque el cerro puede seguir cargando, pero hay que hacerlo para dejar la malla saneada, ¿ya? La fortificación saneada. Entonces tengo que cortar la malla para botar esos planchones, acuñar, volver a colocar perno y después volver a colocar la malla hacia el cerro. No sé si se me entendió. Entonces dice que presenta baja resistencia al cisalle. El cisalle justamente es que si el perno está así a lo largo, perdón,
Voy a tratar de hacerlo mejor. El perno está así, ¿cierto? A lo largo. Entonces el cisalle corresponde a esto, mira. Voy a dibujar el perno. El cisalle es esta fuerza que tiende a cortar el perno de esta manera. ¿Ya? Puede ser, el cisalle puede ser no solamente de esa manera, sino también así. ¿Ya? Pero es un corte diagonal. ¿Ya? Si es así, significa que una parte del perno, ¿cierto? Se mueve hacia allá y otra hacia acá. Lo mismo acá, una parte hacia allá y otra hacia acá. Es el cisalle. Entonces, ante el cisalle, esta barra de acero se tiende a cortar, ¿ya? No resiste tanto como la tracción. La tracción es más fuerte que el cisalle. El perno es más resistente a la tracción que el cisalle. Eso sería una desventaja. Pernos de anclaje cementado o lechados, ¿ya? Esos son así son los perfiles de los pernos, como los que tienen ahí. El anclaje se obtiene con lechada de cemento o resina epóxica. El anclaje se obtiene con lechada de cemento o resina epóxica en toda la longitud del perno, ¿ya? Se crea una fuerte fricción en roca, ya sea por el pegamento o por el cemento. Entonces se crean dos, ¿cómo se dice? Zonas de contacto, que es una cemento-fierro y la otra fierro-cemento, que impide el movimiento de la roca y el elemento de fortificación. Entonces esa es la idea, que el cemento, ¿cierto?, se ancle a la roca a través, el cemento se ancla a la roca, ¿cierto?, y el perno se ancla al cemento. Entonces de esa manera yo puedo soportar una masa determinada de roca. Ahí abajo tenemos una imagen que nos muestra cómo es el anclaje. ¿Ven? Todo lo que está ahí en medio se supone que es cemento. Ahí está el perno helicoidal. Los mismos hilos ayudan a que se agarre de mejor manera el cemento y así poder soportar cargas de tracción. ¿Ya? Las cargas son así, ¿cierto? Las que están generando el cerro, las cargas son de tracción. Y a su vez, como yo aprieto el perno al cerro, yo estoy presionando hacia allá. Entonces la idea es que esta fuerza de presión hacia el interior del cerro sea mayor que esta de tracción. Estamos hablando de tracción estática que corresponde al peso, ¿cierto? Al peso, a la masa que está soportando. ¿Por qué hablo de tracción? Porque peso por unidad de superficie es tracción. Peso por unidad de superficie es tensión. Es una presión. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan, chiquillos? Anclaje. La concentración de la lechada es 1:3, o sea, un volumen de agua por 3 volúmenes de cemento. O sea, a 3 litros de cemento tengo que echarle 1 litro de agua. Además se le agrega acelerante de fraguado para que el cemento se seque más rápido. Dice, se emplean aditivos para mejorar las propiedades, como los aceleradores de fraguado, antifloculantes y reducidores de tensión superficial. Entonces, cuando agregamos el Sika, que les dije yo, que es acelerante de fraguado, Sika es la marca, también contienen antifloculantes y reducidores de tensión superficial.
Ventajas de estos pernos con lechada. Pernos de anclaje helicoidales con lechada. Protege al perno de acciones corrosivas. Puede tensarse formándose una viga resistente alrededor de la excavación. Entonces protege al perno de acciones corrosivas, el cemento, ¿cierto? O la resina. Puede tensarse formándose una viga resistente alrededor de la excavación. Ese cemento, ¿cierto? Con el perno en el centro, forma una especie de pilar o viga resistente alrededor de la excavación. Desventajas. Hay que tener un estricto control de la calidad de la lechada. No puede hacer cualquier persona la lechada, tiene que ser una persona con experiencia. No puede quedar muy aguada ni muy espesa. Con flujo de agua la lechada de cemento no es efectiva. O sea, si tengo una mina que tiene mucha infiltración de agua, va a ser complicado, ¿cierto? Obviamente no voy a poder poner lechadas de cemento porque no se van a secar nunca. Se van a diluir, de hecho. Entonces, si hay mucho flujo de agua, especialmente por las perforaciones, no voy a poder colocar pernos con anclaje de cemento, sí con resina. Actúa una vez que ha fraguado. Es una desventaja en el sentido que pueden pasar 8 a 12 horas en que la labor no está fortificada. ¿Por qué? Porque actúa una vez que está fraguado el cemento, ¿cierto? Y como les dije, tiene una baja resistencia al cizalle. Baja resistencia al cizalle. Hay otros pernos que se llaman pernos de fricción o estabilizadores. Existen los pernos split set y otros que se rellenan con agua, ¿ya? Veamos los split set primero. Son tubos de fierro introducidos en perforaciones de la roca. Son de un diámetro menor, perdón, son de un diámetro levemente mayor. Los split set son un diámetro levemente mayor a la perforación. Entonces yo lo introduzco con el mismo equipo de perforación, ¿ya? O a presión, como martillándolo. Entonces, como se tiene que disminuir el diámetro del perno, al introducirlo en el orificio, este queda aprisionado y soporta inmediatamente una vez colocado. Esa es la ventaja. ¿Por qué? Porque es un tubo que tiene una ranura, si se dan cuenta. Entonces, cuando yo lo meto en el perno a presión, perdón, en el orificio a presión, imaginemos que este es el orificio, lo estoy metiendo. Entonces, como el diámetro es levemente menor, la perforación es levemente menor al diámetro del perno, yo lo tengo que meter a presión. Entonces, como es acero un poco flexible, ¿cierto? El diámetro es así el del perno, ¿cierto? Entonces, como esta parte se tiende a juntar a presión, al introducirse en el orificio, queda inmediatamente ejerciendo una fuerza hacia afuera. Y esa es la que soporta el perno en la roca, ¿ya? Esto se tiende a comprimir al introducirlo en el hoyo. No sé si me están entendiendo. Entonces son tubos de fierro introducidos en perforaciones en la roca, ejercen una presión radial hacia el exterior a lo largo de toda la longitud del perno. El nombre de este perno es split set. Split set es un tubo de acero con una ranura longitudinal de un diámetro mayor que la perforación. Entonces, para introducirlo, esto se tiende a juntar, ¿cierto? Estas partes se tienden a juntar un poco. Pero dentro del límite de elasticidad. Se tienden a meter dentro del límite de elasticidad. Por lo tanto, apenas quede metido, las paredes del perno empiezan a ejercer fuerza hacia afuera. ¿Ya? Voy a dibujar de otro color. Entonces, apenas
Yo coloco el perno, las paredes del perno empiezan a hacer fuerza hacia afuera, porque están dentro del límite elástico. Y así es como se sujeta el perno. Entonces no se puede sacar con la mano, ¿ya? Queda firme, aferrado en la roca por la fricción que ejercen las paredes del perno en las paredes del orificio o perforación. ¿Se entiende? Entonces, el diámetro es mayor que la perforación. El diámetro del perno es mayor que la perforación. Al introducirse en el tiro, el perno disminuye su diámetro y crea presiones axiales hacia el exterior, contra la pared de la roca, a lo largo de toda la perforación. También va con planchuela. No necesita tuerca porque con la misma perforadora yo voy a meter el perno. Por lo tanto, lo voy a introducir y va a quedar la planchuela apretada, ¿cierto?, al cerro, porque la parte de afuera tiene una cabeza de mayor diámetro, como ven ahí en el dibujo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ese vendría siendo un perfil, ¿cierto?, del perno introducido en la perforación. Ahí está la cabeza, ¿cierto? Y antes de la cabeza está la planchuela. Entonces, con la misma perforadora, con la misma barra de perforación, yo meto el perno. Otro sería manualmente colocar el perno y martillarlo hacia adentro. Yo por lo menos no lo he visto colocado así, lo he visto siempre colocado con un jumbo, con el mismo jumbo que perfora. Entonces, como la barra de perforación hizo el orificio, es del mismo diámetro del orificio, y el perno, acuérdense que es de un diámetro levemente menor, va a quedar ejerciendo una fuerza axial hacia afuera. Fuerzas axiales y radiales hacia afuera, a lo largo de todo el perno. Y así como se ancla. No es tan resistente, sí, como un perno helicoidal con cemento. No tiene tanta fuerza de tracción como un perno helicoidal con cemento. Características técnicas. Esa es la ranura, ¿cierto?, que se tiende a apretar cuando yo introduzco el perno en el orificio, ¿ya? Tiende a apretar porque el diámetro del perno es mayor, acuérdense, que la perforación. Características técnicas. El diámetro del perno es de 39 milímetros. Soporte de la fricción. Soporte de la fricción es de 8 toneladas por metro. O sea, cada metro de split set me soportan 8 toneladas. ¿Ya? Resistencia a la tracción, 9 toneladas. Resistencia a la tracción, 9 toneladas. Límite elástico, 11 toneladas. Límite elástico que es capaz de soportar 11 toneladas. El peso del perno es de 1,8 kilos por metro. O sea, si tengo 2 metros de perno, voy a tener 3,6, ¿cierto? 3,6 kilos de perno. Diámetro de la perforación tiene que estar entre los 35 y 38 milímetros para que el perno pueda entrar apretado, ¿cierto? Y soporte con esas fuerzas radiales la roca a su alrededor. Entonces, cada perno que yo coloco en el fondo está soportando un área y un volumen cilíndrico de roca, ¿cierto? Entonces, este perno, por ejemplo, va a soportar toda esta área. Como lo estoy viendo en un perfil, puedo hablar de área. Si lo veo en volumen, es un volumen de roca que está soportando, ¿cierto? Entonces tengo que colocar tantos pernos como roca descomprimida tengo que sostener. ¿Entiende? Entonces, para no hacer ese cálculo a cada rato, existen las
los sistemas de clasificación geomecánico que te dicen coloque un perno cada 2 metros, un perno cada 1 metro, etc. Para eso existen los sistemas de clasificación geomecánica. Entonces el diámetro de 39 milímetros y la perforación tiene que estar del orden de 35 a 38 milímetros. Siempre tiene que ser menor. Ventajas del split set. Es una fortificación activa inmediatamente al ser instalado, ¿cierto? No necesita desfraguado de cemento o de resina. No son afectados por tronaduras y sismos. Se acomodan a las fracturas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si aquí tengo la labor y la zona que estaba soportando el perno. Perdón, imaginémonos que este es el perno que está metido ahí, ¿ya? Un split set. Si hay una fractura, se tiende a mover, por ejemplo, esta parte hacia allá y esta hacia acá, el perno le va a ocurrir esto al perno, miren. Le va a ocurrir esto al perno. Se va a acomodar, ¿cierto?, a su nueva condición. O sea, podríamos decir que tiene mayor resistencia al cisalle, que los pernos helicoidales. ¿Ya? Eso ocurrió porque esta parte se tendió a mover hacia allá y esta hacia acá. Entonces no son afectados por tronaduras y sismos. Son combinables con otro tipo de fortificación. Es decir, yo puedo colocar otro tipo de pernos, también puedo colocar mallas, se pueden acomodar a otros tipos de fortificación. Son efectivos para control de fallas y cuñas, ya como acabo de demostrar. Efectivos para control de fallas y cuñas. ¿Por qué? Porque no pierde su cualidad, ¿cierto?, al deformarse. Desventajas. Se corroen con el agua más rápidamente, ¿cierto? Porque no tienen una cobertura de resina o de cemento. Entonces se corroen rápidamente con la acción del agua. El control de diámetro de perforación es crucial. Es una desventaja en el sentido de que si perforo con mayor diámetro no me va a servir el perno. El control del diámetro de la perforación es crucial. Y tiene una baja resistencia al corte. Baja resistencia al corte este perno. O sea, si el perno estuviera aquí, por ejemplo, Spitzer, ahí metido, es en la ranura, se puede cortar fácilmente aplicando una fuerza en este sentido. ¿Ya? Si yo estoy aplicando una fuerza así, obviamente el perno va a tender a mantenerse ahí, por lo tanto, produce una reacción de igual, pero con sentido opuesto. Igual fuerza, pero con sentido opuesto, por lo tanto se va a cortar ahí. No tiene tanta resistencia al corte como el otro perno. ¿Por qué? Porque es hueco, ¿cierto? No es como el otro perno que es sólido. Cables de acero o cable bolting. Estos son los pernos cables que yo les decía. Estos son mucho más resistentes todavía y son más flexibles. Se anclan con lechada de cemento. Cumplen similar función de los pernos lechados. La forma de inyectar el mortero en el tiro y la concentración de cemento es similar en ambos casos. O sea, lo inyecto con una bomba, ¿cierto?, que me puede inyectar a presión el cemento en el orificio. Diferencias con el perno lechado con pernos helicoidales. Tiene mayor resistencia a la tracción. Si se dan cuenta, es un perno cable. O sea, son varios cordones de acero que están enlazados. Y eso hace que sea más resistente. Si uno lo ve en vista de perfil, tienen un alma, perdón. Si lo veo en vista de perfil, tiene un alma, que es un hilo grueso de acero, y además tiene torones alrededor, ¿ya?
Así el perfil más o menos del perno, ¿ya? Así más o menos es el perfil del perno. No me quedó muy bonito el dibujo, pero creo que se entiende. Entonces ese perno es así. Están entrelazados estos cables. Bueno, ahí se nota mejor, ¿eh? Me quedó mal el dibujo. ¿Ya? Es como las cuerdas, pero con la diferencia que cada uno de estos es un hilo de más o menos 5 milímetros de espesor, cada uno. ¿Ya? Ahí se ve algo. Aparte, tienen como unos aprietes y unas zonas como que son más anchas, que dejan entrar la lechada por ahí, ¿ya? Es como que yo tomara el cable ese y yo apretara el cable en esta dirección, para allá y para acá. Entonces se forman estos como globos, ¿ya? Para allá y para acá. Lo tiendo a comprimir y se forman como estos globos de alambre. Alambres gruesos, porque estoy hablando de alambres de 5 milímetros más o menos de espesor cada cable. Cada cable que conforma el perno cable, ¿ya? Entonces al introducirse también, como ya metí lechada, la lechada va a meterse dentro de estas partes, ¿ya? Por lo tanto, cuando frague, va a ser casi imposible sacar ese perno, ¿ya? Igual se puede sacar, obviamente. Y también va con planchuela, y esas planchuelas con la tuerca se tensan, ¿ah? Con una máquina eh, de tensado de perno, que es una máquina especial parecida a las gatas hidráulicas, que me permiten tensar el perno y automáticamente colocar la tuerca. La tuerca en este caso no va atornillada, es una tuerca a presión. La tuerca es algo así, miren, voy a tratar de dibujar un perfil de la tuerca. La tuerca es una cosa así. Es un perfil de la tuerca, ¿ya? Lo que estoy dibujando es un perfil de la tuerca, y por aquí va el cable al medio. Entonces, la tuerca lo que hace, aquí pongo la máquina de tensión, una máquina que toma el cable y lo tensiona hacia atrás, lo tracciona, ¿cierto? Y de ahí queda colocado esta especie de tuerca sobre la planchuela. Entonces la planchuela va a ser una cosa que va a ir aquí afuera. Similar a la otra planchuela. La gracia es que este perno no lo atornillo yo, sino que una máquina de tensión deja esta tuerca aprisionada, ¿ya? Anclada al perno. Traté de hacer el mecanismo, pero no sé si se entiende mucho. Diferencias con el perno lechado, entonces, tiene mayor resistencia a la tracción, los cables son de grandes longitudes, ¿ah? Podemos tener cables de 7, 8 metros fácilmente, puede introducirse hasta 2 cables en una misma perforación, ¿ya? 2 pernos cables se refiere. Pueden introducirse hasta 2 cables en una misma perforación. El cable puede destrenzarse, como está ahí, ¿cierto? Esa parte está destrenzada para que se agarre mejor en el cemento. El cable puede destrenzarse en algunos tramos para aumentar el área de contacto con la lechada. Entonces eso va a hacer que esté más firmemente agarrado con un perno helicoidal, ¿ya? Porque la lechada pasa a estar entre los cables. El cable puede destrenzarse en algunos tramos para aumentar el área de contacto con la lechada. A eso se refiere con los destrences, destrenzarse en algunas partes, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda que me quieran hacer? Uso de estos de pernos cable que les dije, pernos cable. Por su alta resistencia a la tracción se emplean en zonas de esfuerzos severos. O sea, donde hay zonas muy malas de roca, se utilizan estos pernos.
por su alta resistencia a la tracción, se emplean en zonas de esfuerzos severos, en zonas donde son más proclives a ver estallidos de roca, por ejemplo, para controlar estabilidad de grandes cámaras. Entonces, cuando tengo grandes espacios, por ejemplo, donde está el chancador primario en las minas subterráneas, casi todo está fortificado con pernos cables, ¿ya? Porque tengo un área mayor que soportar, ¿cierto? Accesorios de apernado y cableado. Planchuela, placa de fierro rectangular, ¿cierto? Triangular también puede ser, o circular, de 15 a 20 centímetros de ancho y de 3 a 5 milímetros de espesor. Esas son las planchuelas, ¿ya? Ahí hay una planchuela, aquí hay otra planchuela. La planchuela típica es esta, ¿eh? Tiene como una parte un poco más levantada para tensar más, ¿ya? Esta no es tanto una planchuela, no es la típica planchuela de mina, ¿ya? Pero es algo así, y la tuerca es algo así, ¿ya? Entonces esta es la planchuela típica, y ahí está esa que yo les dije que se tensa con una máquina de tensado, y queda esta parte aprisionada y cargando, ¿cierto?, la planchuela. Ahí se ve el perno cable, cómo está constituido, ¿ven? Función. ¿Cuál es la función de estos pernos cables? Distribuir la carga de tensión del perno hacia el interior de la masa rocosa, igual que los otros pernos, ¿cierto? Distribuir la carga de tensión del perno hacia el interior de la masa rocosa. O sea, lo que hace el perno, básicamente, es generar presión hacia el cerro, ¿ya? En sentido contrario, hacia donde debería caer la roca. Aquí hay una masa de roca que está tendiendo a empujar, ¿cierto? Entonces el perno hace lo contrario, tiende a empujar hacia adentro. Entonces todo esto es fortificación artificial, ¿cierto? Eso que se ve ahí como un volumen o un área es el área de influencia del perno, ¿cierto? Cada perno tiene un área de influencia que es capaz de soportar. Y esa elipse representa el área de influencia del perno, ¿ya? Así como los tiros con tronadura tienen un área de influencia, los pernos también tienen un área de influencia. Por lo tanto, este perno está soportando esta masa rocosa, ¿ya? Que tiene un volumen de roca, ¿cierto? Esta otra, esta otra, esta otra, esta otra. Y eso se calcula, ¿cierto?, como un cilindro, una especie de cilindro, ¿cierto?, que rodea al perno, y se calcula, por ejemplo, con la densidad del macizo rocoso. Se considera la densidad in situ. Soporte de cuñas de roca. Por ejemplo, acá vemos una cuña. Aquí hay dos fallas, una falla que va para allá y otra para acá. Así como se forman las cuñas. Entonces esa zona de cuña es la que va a tender a caer y a hundir la labor. ¿Cómo la soporto? Con pernos colocados de esa manera. ¿Se dan cuenta? Llegan y se colocan en el área comprimida para poder soportar esta zona que está dentro del área descomprimida, ¿ya? Aquí la zona descomprimida corresponde toda la cuña. No es como la que siempre les dibujé, que es alrededor, ¿cierto? Aquí no corre esa. Aquí toda esta cuña, por estar cortada y separada por esas fracturas que se cruzan, puede caer. Pero fíjense que los pernos están por sobre esa cuña. ¿Por qué? Porque esa es la parte que está soportando, ¿cierto? Esta es la parte que está soportando realmente la cuña, que está anclada en la zona comprimida. Entonces estos pernos, cada uno soporta un tonelaje, ¿cierto? Ese tonelaje que soportan estos 6 pernos debe ser mayor que el peso, ¿cierto? Que el peso que ejerce, eh, que el peso que ejerce el bloque, ¿cierto? Que se puede hundir. Entonces aquí hay una fuerza que es el peso de la cuña, ¿cierto? Ese peso, que lo vamos a llamar P es menor, ¿cierto?, que las toneladas que son capaces de soportar esos 6 pernos. Entonces el peso es menor que el tonelaje que es capaz de soportar, ¿cierto?, los pernos.
Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Dudas, preguntas? Ya, estimado, prefiero que hablen, ya que no me escriban por el chat. Nos estamos viendo. Saludos. Chao, profe. Chao.